Pero vamos a seguir, y tenemos que seguir además, con Carlos Fernández. Carlos Fernández es criminólogo, es colaborador en el Máster de Análisis de Comportamiento Criminal de la USAL. Desempeña funciones como sargento primero, jefe del equipo de homicidios y delitos contra las personas en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León. A ver, traducido, es un guardia civil de homicidios, élite, élite. Además, es negociador para la toma de rehenes. Tremendo, ¿no? En historial. Mola. ¿Verdad que Mola, sí? o sea, eso dicho así, Tenemos vamos. un compañero Sí, potente. potente. Sí, sí. Entrevista. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Se me ha olvidado algo? A ver, perdón, te escucho un poco lejos, pero... He dicho que eres criminólogo, colaborador del Máster de Análisis de Comportamiento Criminal de la USAL, que eres sargento primero jefe de equipo de homicidios. En definitiva, eres un guardia civil de homicidios y además negociador. Bueno, sí, de estas funciones a veces vienen todas implícitas en el mismo cargo, todas juntas. Y bueno, pues dependiendo de las funciones que van surgiendo, pues vamos ofreciendo bien de una cosa y de otra. No seas tan humilde, ¿eh? Un sargento primero jefe del equipo de homicidios, la verdad que tienes una labor impresionante, o un currículum impresionante. Vamos, cuando le preguntas a algún aspirante a Guardia Civil sobre que quiere encauzar su carrera por la rama de investigación, lo primero que dice, homicidio sería guau. ¿Hay que ser especial para ser de homicidios, Carlos? Sí, bueno, yo mi profesión en lo que es en la Guardia Civil, pues por lo típico, empiezas en un puesto, una unidad territorial, pasas después ya pues a otras especialidades. Yo estuve en tráfico también. Después estuve en el GRS, es una unidad pues que no tiene nada que ver con el tema de la investigación, y ya posteriormente pues pasa a un equipo de investigación, exactamente. ¿Dónde estás? Primero, sí quiero destacar que el primer equipo en el que estuve era investigación patrimonial, sí. Pero después, bueno, la evolución me sentí un poco más cercano a lo que es la investigación de homicidios, que está mucho más relacionado pues con la conducta humana en general. Es decir, donde más cómodo te sientes, donde más te gusta trabajar es en homicidios por el tema de la conducta humana. Me llama la atención, porque escribiste un artículo para H50 y una entrevista se publicó en H50, y hay una pregunta que me llamó la atención, me gustaría reproducirla aquí en la radio. La palabra "existe la maldad". De verdad que me dejaste, dice, claro que existe. De la misma manera que la bondad, la humildad y la vanidad. ¿Existe la maldad, Carlos? Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente ante la pregunta de si existe la maldad, pues efectivamente yo creo que en el ser humano existe, pues igual que existe la generosidad, que existen otro tipo de virtudes, existen también pues una serie de defectos, vamos a llamar, y la maldad es una de ellas, ¿no? Entonces, en el día a día de nuestro trabajo, pues lo estamos viendo cara a cara, ¿no? La maldad existe. Es cierto que hay una maldad extrema, que es en la que nosotros entramos a jugar, que es la maldad por el crimen. Después otro tipo de maldades, ya un poco más, podemos hablar de cotidianas. Y después, dentro de esta maldad extrema, pues hay muchos tipos también. Podemos diferenciarlas en varias. No solo está la maldad activa, es decir, la maldad por acción, sino en muchos casos, pues bueno, también tenemos pues la maldad por omisión, como suele ocurrir a veces con determinados silencios, ante determinados hechos sumamente graves, en algunos casos incluso no solo silencio, sino comprensión, ¿no? Entonces, estoy convencido de que sí, la maldad existe en menor medida, pero siempre es un poco lo que más llama la atención, lo que es más mediático y lo que más alarma social crea, y en la gente pues tiene más trascendencia, ¿no? La sociedad. Hay una pregunta que no quiero dejar en el tintero y voy a hacértela ya, porque si no luego se me olvida y me arrepiento. ¿Todos somos asesinos en potencia? Dices que la maldad existe, pero todos podemos en un momento dado, todos, cuando digo todos, hasta un guardia civil o un policía nacional, podemos cometer un asesinato. ¿Todos somos asesinos en potencia? Esa maldad que hablas de maldad extrema, que puede llegar hasta ese límite, ¿la llevamos todos dentro? Esta pregunta me la hicieron hace tiempo en un foro, y yo siempre digo que yo creo que todos llevamos, un asesino no, pero un homicida sí, dentro, con todas las connotaciones que ello implica, ¿no? Cuando hablamos de asesinos estamos hablando ya
una predisposición, estamos hablando a lo mejor de un planteamiento, de una alevosía, pero cuando estamos hablando de un homicidio, yo siempre pregunto, ¿no?, cómo reaccionaríamos ante una situación en la que nuestro hijo o nuestra hija estuviera siendo pues agredido sexualmente, o estuviera en una circunstancia donde estuviera su vida en peligro, ¿no? Claro. Entonces, pues no lo sabemos, y de hecho hay muchas no, pero en algunas ocasiones nos encontramos con casos donde te preguntas cómo hubiera reaccionado yo, cómo hubiéramos reaccionado nosotros, ¿no? Y la respuesta, pues a lo mejor la tenemos bastante clara. Buena diferencia, ¿eh? Yo si me pongo serio, empezaría a hablar del tipo de emoción que sintieses en ese momento y de cómo esa emoción condicionaría tu justificación de las acciones que ibas a cometer. ¿Vale? Porque cuando nos abruma una emoción o nos secuestra una emoción, no actuamos intelectualmente, sino emocionalmente. Y luego el intelecto trabaja en el sentido de justificar esa acción que has tomado emocionalmente. Pero es un charco muy grande en el que nos meteríamos, porque claro, tú estás enfadado, cometes algo que en un estado de serenidad no cometerías, y luego tu intelecto va a jugar a favor de esa justificación. No, lo maté porque se lo merecía. Y dices, bueno, a lo mejor tomaste una decisión equivocada, pero te estás justificando. A mí me llama mucho la atención el que se toque el tema de homicidios con el tema de negociación. O sea, es algo que choca, porque claro, el homicidio es investigar un acto, ¿no?, que ha causado una muerte, y sin embargo, en negociación, ¿en qué ámbito? ¿Con rehenes y demás? Mira, yo antes de pasar, esta es una buena pregunta que me estás haciendo, pero no quería dejar pasar que cuando estamos hablando de un crimen, yo creo que una labor importante del investigador es entender el crimen, entender el proceso del crimen. Yo eso me parece que es importante, tanto entender como quizás comprender, ¿no?, los procesos cognitivos que se producen y con varias finalidades. Por un lado, para resolver ese crimen, es decir, entender qué es lo que ha podido ocurrir, de qué manera se ha podido crear una fase previa, ¿no?, esa génesis del delito, ¿no? Y después también desde el punto de vista preventivo. Desde el punto de vista preventivo es importante saber qué tipo de variables, qué tipo de circunstancias, en muchas ocasiones, algunas se pueden dar, y intentar prevenirlas pues en la medida que se pueda, ¿no? Es un poco el problema. Respecto al tema de la negociación y el tema de los homicidios, pues volvemos un poco a la explicación. Yo creo que está también los dos muy relacionados con la conducta humana. Yo recuerdo cuando estaba en patrimonio, pues es muy diferente en la clasificación de los delitos instrumentales, donde las emociones quedan mucho más al margen, de los delitos emocionales, los delitos expresivos, que estaríamos hablando, pues, de homicidios, agresiones sexuales, ¿no? Y cuando estamos hablando de una negociación, claro, cuando hablamos de negociaciones, estamos hablando de muchos tipos de negociaciones. Es diferente negociar con una persona que está trincherada, es diferente, cuando hablamos de trincherada, es una persona que se encuentra en un sitio, está ya sola, y en principio a lo mejor no pone en peligro a terceras personas, ¿no? Eso es diferente a cuando a lo mejor está trincherada, o está en un secuestro, o está en un atraco y tiene rehenes, o también cuando estamos hablando de un tema terrorista. Entonces, me vas a permitir que te dé un momentito, porque tengo una duda muy grande. ¿A ti te han preguntado alguna vez o te han solicitado alguna vez a lo largo de todas las negociaciones un coche que le lleve al aeropuerto, como en las películas? No, yo vamos a ver, hay que tener en cuenta que estoy en una unidad territorial, estoy en la provincia de León. Entonces, aquí hasta ahora pues no se me ha dado ese caso, tampoco se han dado muchas negociaciones, las principales, las que se han dado pues algún atrincheramiento, una persona con ideaciones suicidas, donde tenemos que intervenir, o una persona que está efectivamente atrincherada, que está con su mujer o está con su hija y amenaza con hacer algún tipo de lesión. No me han pedido nada de eso. Y ahí es donde entra a jugar la averiguación de intenciones, ¿no? De cuál es el elemento que le motiva al individuo, ¿no? Claro, bueno, ahí cuando me preguntan cómo se negocia, ¿no? Pues es diferente. Como decía antes, hay diferentes tipos de casos en los que puede intervenir un negociador, pero sobre todo, yo siempre digo, suena un poco a broma, pero lo principal y lo importante es, primero, no complicar las cosas más, segundo, pasar a intentar tranquilizar, y a partir de ahí intentar, vuelvo a lo de antes, ¿no?, intentar entender. Ya digo que hay muchas clasificaciones. Entonces, si esto que estoy diciendo ahora mismo, pues hombre, con un terrorista que está en un avión intentando volarlo, pues me parece que esto no corresponde, ¿no? Pero los casos que nos corresponden o en los que nosotros intervenimos más habitualmente
Esto es importante. ¿Qué ocurre? Pues esa persona que tiene un problema económico, tiene un problema sentimental, y por ejemplo se sube a un tejado y dice, bueno, pues me voy a suicidar, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ella con las emociones, intentar llegar, y para eso es muy importante, pues un poquito todo, ¿no? Desde la voz, el tono, los argumentos que vayamos poniendo, sobre todo el escuchar, es importante el escuchar. Pero ya digo que las negociaciones son muy variadas y lo que estoy refiriéndome ahora mismo es pues para los casos habituales que tenemos de personas con ideación suicida o alguna otra situación de una gravedad parecida, ¿no? Carlos, Guardia Civil, sargento primero de la Guardia Civil de homicidios, vives al lado de la maldad extrema, porque a fin de al cabo investigas la maldad extrema. Hay una pregunta que no quiero dejar pasar por el tintero y el tiempo se nos echa encima. ¿Cómo desconectas? Porque viviendo entre la maldad, en primer lugar, te puede afectar, te puede afectar, y en segundo lugar, ¿cómo consigues desconectar? Bueno, pues yo siempre digo, lo importante es que este trabajo te guste. Eso yo para mí me parece que es algo importante, ¿no? Y después entender que a lo mejor hay momentos que no puedes desconectar. Cuando estamos hablando de la investigación de un homicidio, por los primeros días hay que echar el resto, porque sabemos que según pasa el tiempo la cosa se complica más, ¿no? Entonces en esos días lo que hay que hacer es desconectar de lo que estamos, que es la investigación. Pero después yo creo que es importante no no obsesionarse con las cosas, porque al final lo que va es a redundar de manera negativa en el trabajo que hacemos. Y, por supuesto, pues conciliar, tener otras actividades. Es muy importante la familia, es muy importante el deporte, para mí en concreto, es muy importante la montaña, la lectura, y ser capaz de pues conciliar esas cosas. Y los que estamos en este tipo de unidades, pues tenemos que entender que esto es así. Y yo creo que nuestro perfil tiene que estar un poco en esa línea de tener esa capacidad de desconexión, pero al mismo tiempo de alternarla con estar conectados y, bueno, pues estar en un bar tomando un café y a lo mejor estás pensando un poco pues en alguna gestión que tienes que hacer o alguna situación, porque son hechos muy graves en los que participamos, en los que intervenimos. Hay mucha responsabilidad y hay muchas personas que están pendientes de nosotros, esos padres que pierden a una hija o a un hijo, o esas situaciones graves de familiares, pues tenemos que estar ahí al pie. Yo tengo ya la última pregunta, no te importuno más. A partir de ahora, después de lo ocurrido en Soria, ¿vais a empezar a mirar más el Google Maps? Los domicilios. Ya lo he visto, eso sería lo ideal, ¿no? Madre mía, Yo creo que el inspector jefe que llevó la investigación lo explicó muy bien, que bueno, fue un indicio, es un indicio más, creo que dijo que ni tan siquiera un indicio, es una información más que con la que tienen que contar, pero por supuesto que los elementos principales de convicción no estarían por ahí, pero vamos, que no sería mala idea. Carlos Fernández, sargento primero de homicidios en León, en la Guardia Civil de León. Un honor, un privilegio, un orgullo haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo muchísimas gracias por lo bien que nos has aclarado las cosas, lo bien que te expresas, lo bien que expones. Muchísimas gracias en nombre de nuestros oyentes.